¿Cómo nos hacen renegar, Julio Fernández Baraybar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, verdaderamente, ¿no? Hay gente que yo creo que se levanta y dice, ¿cómo los puedo fastidiar a estos tipos? Y agarrar y empiezan a postear, a decir cosas, a llamar, a comentar. Pero bueno, ladran Sancho también podríamos decir, ¿no? Quiere decir que el movimiento nacional está en movimiento. Sí, obviamente que está en movimiento, pero, digamos, hay una especie de locuacidad excesiva en tiempos tan procelosos, en tiempos tan particulares, donde lo que hay que tener es cuidado, prudencia, pensar dos veces lo que se va a decir o escribir, y hay una especie de locuacidad excesiva que no corresponde con la delicadeza de los momentos que atravesamos. Estoy de acuerdo. Por todos lados, Sí. digamos. Ya lo vimos hoy, sí, no solo desde una franja, también desde otras. No solo desde una franja, sino desde la otra y desde todas las franjas, todo el mundo, pero además diciendo permanentemente palabras irreparables. No se puede, una cosa es emitir una opinión, un punto de vista, prudentemente, esto es lo que yo pienso, me parece a mí, y otra cosa es caracterizar, adjetivar, y decir lo que decía Roca, palabras irreparables. Roca decía que un político nunca debe decir palabras irreparables. Es lo que más se está haciendo por estas horas. Y por estas horas parece ser que es un torneo de quien dice palabras más irreparables. Estamos charlando con Julio Fernández Baraybar, pensador nacional, y justamente lo mentábamos en el artículo que recomendábamos, porque con Julio a veces nos agarramos la cabeza conociendo el paño latinoamericano y también conociendo los autores latinoamericanos, porque hay veces en los cuales uno dice, ¿sabes qué fácil es llegar a esta conclusión? Uno lee, no sé, Rebelión, Red Voltaire, o lee otros medios, o escucha Telesur, y uno dice, prestale atención a 2 o 3 artículos de Jauretche y te van a iluminar para entender de qué estamos hablando. Y sin embargo no, hay una cerrazón importante. Me parece que es tiempo, Julio, como lo hablábamos hace un mes atrás, personalmente, de poner sobre la mesa la importancia del pensamiento nacional elaborado en el sur del continente. Entre otros por Jauretche, Scalabrini, Metol Ferré y tantos más. No, sin duda, hay una sobreproducción de periodismo determinado por un pensamiento fascista, revolucionario, todoterreno, que sirve para un barril y para un fregado. A mí me da esa impresión. Las páginas que vos citaste, más tantas otras, más tantos periodistas que uno conoce, más tanto turista revolucionario, que analizan a partir de cuestiones enormemente abstractas, una especie de deber ser revolucionario, como si las revoluciones tuvieran que ser de alguna determinada manera. En gente que, como vos bien apuntaste en ese artículo que comparto contigo, es gente que carece de toda noción de lo que América Latina ha producido por sí misma, porque no es solamente Jauretche, Scalabrini, Fernández Arrey, Abelardo Ramos, Enesti Limbergo, qué sé yo, tantos otros que uno ha conocido, sino que cada uno de estos países que integran este gran continente tiene sus propios pensadores. En Caracas en Venezuela nadie habla de Picón Salas. Blanco Fombona, claro. Y Picón Salas es un extraordinario pensador que descubrió tempranamente las cuestiones centrales de su país, de Venezuela. Para darte tan solo un ejemplo, y hay muchos más. Entonces, lo que hay es una gran ignorancia sobre lo que cada uno de nuestros propios países ha producido para reflexionar sobre nosotros mismos. Y vos sabés que me interesa ahí situar una cosa además para no ser desagradables, para no convertirnos en maestros ciruelas, ¿no?
porque no estamos hablando para todo el público, aunque parezca sectario lo que decimos. En este caso, aunque es recomendable que todos los lean, por supuesto, a estos autores, es una crítica a aquellos que señalaron desde su comienzo que deseaban dedicarse al análisis político, es decir, que viven del periodismo como lo hacemos nosotros. Porque si vos decís, mira, vos querés vivir del periodismo, bueno, hermano, lee lo que se escribe sobre política, porque de otro modo no vas a poder analizarlo con todas las herramientas disponibles. Es decir, es legítimo el reclamo, así como uno le pide a un jugador que entrene, porque si entra con una panza de medio metro a la cancha no va a poder correr, es lógico que a un periodista se le pida que lea la historia de su país y la historia cultural de América Latina. Como se le pide a un dactilógrafo que sepa escribir a máquina. Tal cual. Porque para eso, esa es la función social que tiene, que cumple. Es decir, reflexionar a partir de lo que cada sociedad ha acumulado como reflexión propia a lo largo de su historia. Y no cada vez que sale el sol decir ese es el sol. Sí. Descubrir cada mañana el sol. No, eso ya está descubierto, eso ya se ha reflexionado, podemos a partir de ahí avanzar en nuevos pensamientos. Pero todo eso se hace borrón y cuenta nueva, nunca se acumula saber nacional en nuestros países. ¿Cómo es posible? Cuando además los grandes líderes populares que hemos tenido han acudido permanentemente a esos pensadores. Yo me acordaba ayer cuando vos tuviste la deferencia de compartirme tu nota, Gabriel, me acordaba de la carta póstuma que envía Hugo Chávez a la reunión de presidentes, a la cumbre de la CELAC, carta que lee Maduro en esa reunión, porque ya Hugo Chávez estaba muy grave. Y en esa carta, Hugo Chávez cita a cuatro argentinos, además de citar, por supuesto, a Bolívar y a todo el ciclo bolivariano. 4 argentinos. Uno es Borges, es una especie de mención poética que hace. Y nosotros 3 los conocemos, son Ernesto Laclau, Jorge Abelardo Ramos y Norberto Galazo. ¿Cómo nadie saca una conclusión de eso? Además, ¿cómo se lo puede considerar una suerte, esto lo he hablado con venezolanos, una suerte de izquierdista cerrado y dogmático a Hugo Chávez, cuando era precisamente lo contrario? Era precisamente lo contrario. Nadie se puso a reflexionar de todos estos periodistas que recorren América Latina con pasajes gratis. ¿Por qué de toda la literatura posible eligió esos 3 nombres? Claro, acercarse a los textos por curiosidad. Che, lo mencionó Chávez. Pero vamos a ver qué dice, vamos a ver por qué. ¿Por qué se le ocurrió a este tipo, que además era un lector, que todo el mundo sabía? Ahora bien, cuando mencionaba a un europeo, ahí sí salían a decir, lo ha mencionado, se ve que ha leído a algún húngaro. Sí. Ahora, si el tipo lo lee a Galazo, no tiene importancia. Y no solamente que lo lee, sino que lo cita en su texto póstumo, en lo último político que escribe. Y nadie reflexiona sobre eso. Entonces las cosas pasan, ¿no? Le contamos a la gente, pasa Medio Oriente, pasa China, Irán, pasa el terrorismo llamado islámico, pasan las elecciones en Estados Unidos, la decadencia del capital financiero en Europa, y la sensación es que la información llega tenue, llega neutra, no se logra interpretar cabalmente. No, nada de eso tiene importancia, se sigue diciendo Trump es un reaccionario, los demócratas son progresistas, Trump es antifeminista, los demócratas son feministas, se sigue hablando de cualquier cosa, menos de lo esencial. O Putin, que siempre tiene algún problema de género. O Putin, que tiene algún problema de género, que tiene problemas con los homosexuales, que está lleno de problemas ese hombre. Y uno le puede contar a los amigos que están escuchando que Jauretche, o Scalabrini, o Puigros, o Walsh, rara vez, creo que en alguna ocasión Walsh, sí, porque lo publiqué en Cuestión, los textos, y algún roce de política internacional de Scalabrini, pero rara vez se refirieron a estos temas, porque no es una fórmula para resolver,
es un modo de pensar que te abre la cabeza y que te permite interpretar el mundo, lo cual es completamente, no es que hay un decálogo, ¿me entendés? Hay una izquierda-derecha para todo el planeta, entonces vos ya sabés dónde ubicás a cada uno e interpretás todo no, es pensar con la cabeza abierta, razonar sobre los intereses que sostienen a las corrientes políticas para poder entender por qué actúan del modo que lo hacen. Claro, estos hombres que hemos mencionado y que seguramente muchos otros que nos hemos olvidado, no es un santoral al que le tenemos que rezar. Son lugares donde tenemos que abrevar para poder reflexionar desde nuestros propios intereses, para reflexionar desde acá, que es la única función que tiene un intelectual en la semicolonia, es reflexionar desde la semicolonia, desde entender el mundo para poder entender cómo salir de su situación semicolonial. Eso es todo lo que tiene que hacer, toda su función social, todo lo que ha estudiado, todo lo que le pagan, lo mucho o poco que le pagan, es para eso. Todo lo que no haga en esa función está escamoteando a la tarea que socialmente se le ha indicado que o ha asumido propiamente que tiene que hacer. Tal cual. Acá estoy viendo en la página de Julio Fernández Baraybar, justamente, Manuel Ugarte, el gran intelectual de la semicolonia. Bueno, hoy justamente se cumple un aniversario del nacimiento de Manuel Ugarte. Nació el mismo día que nació la bandera argentina, curiosamente, digamos. Y ahí tenés un tipo que no es que era un santo, no es que todo lo que dijo tenía razón, claro, sino que se puso como eje de pensamiento el lugar donde él había nacido, y como tarea de pensamiento encontrar las pautas para salir de la situación semicolonial en que una determinada historia y una determinada sociedad había puesto a la Argentina y a América Latina. Dedicó su vida a descubrir que esto, que el continente americano, el continente suramericano, era una patria que había que construir y reunificar. Descubrió eso, fíjate qué curioso, descubrió eso, no acá, en París, porque era tan grande la balcanización, estábamos tan lejos los argentinos de los chilenos, los uruguayos, de los venezolanos, tan lejos, que el único lugar donde se podían encontrar esos jóvenes, que más o menos todos eran de alguna situación social más o menos holgada, el único lugar que podían reconocer como comunes, como compatriotas, era en París. Y es en París, bajo el signo del movimiento literario modernista, donde Manuel Ugarte descubre que tiene compañeros de su misma edad, de su misma generación, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de México, que piensan más o menos lo mismo, que van descubriendo que tienen una parte común que es América Latina y no cada una de las pequeñas provincias en que se dividió la heredad hispanoamericana. Y el tipo a partir de ahí empieza a reflexionar. Esa es la tarea a la que le dedica toda su vida. Julio Fernández Baraybar, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar en la señal. Gracias, Gabriel, un abrazo.